Roma nace en pleno período de la triplicidad de fuego, durante la conjunción en Leo. Nace como monarquía y comienza su expansión con un gran espíritu de conquista. Al cambiar las conjunciones al elemento tierra, empiezan a aparecer las construcciones y obras públicas que responden a las necesidades de una urbe en expansión. Puentes, cloacas, puertos, calles, murallas, templos y hasta una cárcel. Si bien eran gobernados por un rey, el Senado, es decir, la aristocracia romana, comienza a tener cada vez más poder económico y tierras, producto de las conquistas y saqueos, y empieza a gestarse el descontento con la situación de ser gobernados por alguien que acumula para sí tanto poder vitalicio. En el año 509 a.C., en la mitad del período de tierra, es destituido el último monarca, Tarquinio el Soberbio. Así que lentamente empieza a aparecer otra forma de organización política en Roma, la República. En el ingreso del Sol en el signo de Aries, en el año 509 a.C., vemos las señales de la caída del rey. Vemos el ascendente en Leo, con el Sol regente anual. En astrología mundial, el ascendente de un ingreso solar representa a la población del país en general, a su bienestar y a asuntos internos del año. El Sol se ubica en la casa 8, mostrando que la figura de un rey ya no es más una opción a considerar, ya que está en la casa de la muerte. Su regente Marte está fuerte, en domicilio y angular en la casa 4, que es la población como contraposición a su gobernante, que lo ubicamos en astrología mundial en la casa 10 o en el medio cielo. Y justamente Venus, regente del medio cielo, símbolo del gobernante, exiliada en la cúspide de la casa 9, casa relacionada con el extranjero. También el domicilio de Marte, es decir, gobernada por Marte, por este Marte tan poderoso que se ubica en la casa 4, el pueblo, y en oposición con Neptuno. Y es tal cual lo que sucedió. Tarquinio el Soberbio, expulsado por la población, se exilió en Etruria y murió en su exilio tras vanos intentos de retomar el poder. En este momento ya estamos en los últimos años del período de tierra, antes de que empiece el siguiente de aire, lo que sería su fase menguante, que tras la crisis de la oposición que trajo aparejada la expulsión de Tarquinio el Soberbio, indica una fase de declive o de superación de esta crisis. Podría pensarse que el período de fuego vio nacer a Roma, y en el de tierra se empieza a consolidar como ciudad, integra nuevos habitantes y tierras, se va transformando social y políticamente, y ya al final, en un avance del ciclo de aire siguiente, y sin que haya terminado aún el de tierra, aparecen las primeras leyes escritas. Pero hablemos de cómo era la situación social y política de la República Romana. El Senado elegirá esta vez 2 cónsules en lugar de uno solo, y su gobierno durará 1 año. El poder que tenían los cónsules era similar al del rey, pero ya no era vitalicio. Cada uno podía vetar las decisiones del otro, y también podían ser juzgados al finalizar el año en caso de cometer excesos. En momentos de necesidad, ya fuera civil o militar, la autoridad de los cónsules era reemplazada con el nombramiento de un dictador, cuyo poder era mayor que el del cónsul. El dictador abandonaba su cargo al completar la tarea para la que había sido elegido o tras 6 meses en el puesto. Sin embargo, no pensemos que esto era una democracia, ya que los únicos que participaban del Senado eran la nobleza romana. Esta clase social era la poseedora de las mayores cantidades de tierras, podían comprarse su armamento y por esto mismo iban a la guerra, comandaban las legiones y con las conquistas aumentaban aún más su patrimonio. Pero aparte, existía una clase social, pudiente, pero no patricia, vinculada al comercio, pero que no participaba del Senado. Lo mismo que el resto de la población, que tampoco participaba del Senado.
Corría el año 494 a.C. La República se encontraba inmersa en guerra contra los volscos, un pueblo vecino. Tito Livio relata la historia de un centurión que mientras estaba en la guerra se le quemó su cosecha y no obstante le exigieron que pagase su tributo, siendo azotado por no poder hacerlo. Al terminar la guerra, la plebe se retiró al Monte Aventino, en el evento conocido como la secesión de la plebe. Este evento obligó a la clase patricia a hacer acuerdos con la plebe para no quedarse sin población y sin ejército. Así, en el final del ciclo de tierra, nació una nueva magistratura, el Tribunado de la Plebe, que era un cargo elegido por los ciudadanos plebeyos, cuyo fin era protegerlos de los abusos de poder cometidos por la aristocracia patricia. Toda esta época de tierra y la siguiente de aire, aparte de las guerras contra sus vecinos con fines de defensa o de conquista, estará signada por luchas entre las clases sociales. Acá vemos el ingreso del Sol en Aries para el año 494 a.C. en Roma. Vemos que el ascendente en Aries nos puede estar indicando la situación de guerra, pero de todas maneras para Roma la guerra era una constante. Lo que vemos es que el regente del ascendente, y recuerden que en astrología mundial el ascendente representa el conjunto de la población y el estado de la población y la situación general del país ese año, vemos que el regente es Marte, está en conjunción con Neptuno y en oposición con Urano. La conjunción con Neptuno de Marte puede indicar cierta disolución o pérdida o identificación con los grupos más desfavorecidos. La oposición a Urano puede indicarnos algunas revueltas, algunas revoluciones, pero lo interesante acá es que ese Marte que está en conjunción con Neptuno queda en cuadratura a la Luna, que es un significador universal del pueblo, pero en esta carta en particular, la Luna al regir la casa 4 específicamente está representando a la población raza. Y esta Luna está en oposición a Júpiter y se arma una T cuadrada en donde el ápex es justamente la conjunción Marte-Neptuno. También el eje nodal aparece el nodo norte, que tiene que ver con aumento en la casa 4, y el nodo sur, que tiene que ver con disminución en la casa 10. Y de hecho fue algo así, porque la plebe era la mayoría del ejército. Si se iban a vivir a otra ciudad o fundaban una nueva ciudad, Roma se quedaría sin ejército y sin habitantes. La población exigía a la oligarquía patricia la elaboración de un código por escrito para que todos los ciudadanos fuesen tratados de igual forma ante la ley. Al producirse la conjunción en Libra, en esas incursiones del período siguiente, cuando aún no terminó el anterior, el Senado republicano decide enviar una comisión a Atenas, que estaba atravesando un momento importantísimo en cuanto a la creación de leyes y al pensamiento en general, para conocer la legislación del gobernante griego Solón, inspirada en el principio de igualdad ante la ley. En este adelanto del período de aire, Roma se abre a la influencia intelectual de una civilización que estaba más avanzada en muchos aspectos y de la cual siempre encuentran inspiración: Grecia. Entre el año 451 y el 454 a.C. se publicaron las 12 leyes, el fundamento del derecho romano, y con ellas se introdujo la igualdad, la justicia y el castigo en la vida de los ciudadanos, ya fueran plebeyos o patricios. Veamos la conjunción de Júpiter y Saturno en Libra para Roma en el período en que se redactaron estas leyes. Vemos acá la preeminencia saturnina al producirse en Libra, signo de su exaltación, y regir las 3 casas que tienen que ver con el gobierno: la casa 9, de la justicia, la casa 10, del poder ejecutivo, y la casa 11, las asambleas y legislaturas. Es llamativa la oposición de la Luna en Aries, regida por Marte en Leo. La Luna, significadora universal de la población plebeya, y vemos la oposición al Sol en Libra, significador de la aristocracia, en su signo de exilio.
y a Venus, su gobernante, angular, pero también en Escorpio, su signo de exilio, marcando la dificultad para hacer acuerdos que faciliten la convivencia. En síntesis, durante los 2 siglos y medio que duró el ciclo de tierra, Roma pasó de ocupar este espacio de la península itálica que se ve pintado de naranja, rodeada de tribus vecinas con las que continuamente estaba en guerra, a tener este otro tamaño, ya en el comienzo del siglo III a.C. Esta expansión romana ciertamente trajo muchos beneficios económicos, nuevos territorios de cultivo, pero la población en general no gozaba de esta prosperidad. Recién en el año 367, en la última conjunción en el elemento tierra, se lograron aprobar medidas que implicaban una mejor distribución de las tierras públicas a la población, la posibilidad de acceder a magistraturas más altas y facilidades en las deudas que poseían los plebeyos. Si vemos la carta del ingreso del Sol en Aries para ese año, vemos que el ascendente en Sagitario, un signo vinculado con Júpiter, la justicia, justamente Júpiter en la casa 10, en un aspecto de sextil con Saturno, su regente por exaltación. Saturno exalta en Libra y a su vez Saturno está en el signo de Júpiter, por lo que hay una recepción entre los dos. Vemos que Libra, el signo de Libra está en el medio cielo, Venus su regente exaltada en la casa 3, que una casa vinculada a los escritos, y Marte, regente de la casa 4, la población como contraposición a los gobernantes, ¿no? Sería esa población. Vemos que se encuentra muy fuerte y domiciliado, indicando, una situación de poder en relación al Sol, que está en una casa cadente y en cuadratura con Saturno, que indica el límite a las clases altas representadas por el Sol o la aristocracia representada por el Sol. De esta forma, el ciclo de tierra llega a su fin durante el siglo IV a.C., con una Roma consolidada, con un sistema de organización política que daba sus primeros pasos, en un gran proceso de expansión. Y comienza el período de aire llena de conflictos internos que terminarán cambiando de a poco las reglas de la organización social y política de la ciudad, como vemos que viene sucediendo cada vez que hay un cambio de triplicidad.